Ya. Buenas noches, queridos hermanos. Les saludamos en este hermoso día. Que tengan una buena noche. Les saludamos desde Vida City Church, acá en Houston, Texas, deseando que esta noche sea una noche de aprendizaje, que la palabra llegue a sus mentes y sus corazones. Esperamos que el Señor haga la obra. Tenemos un tema bastante bonito y es muy importante. Estamos dándole seguimiento a la palabra de la semana pasada. La semana pasada, si algunos de ustedes vieron el programa, se recordarán de que se estaba hablando acerca de la salvación como regalo de Dios. Y ahora vamos a darle continuidad a ese tema de la salvación, pero vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es la salvación, ¿verdad? Y cómo la salvación llega a nuestra vida y es a través de Cristo en la cruz del Calvario, cuando Él da su vida por nosotros los pecadores. Y dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, entonces somos salvos. Y la gente piensa, pero ¿por qué así tan fácil? Ustedes dicen que son salvos así solo haciendo esa pequeña oracioncita. Es insignificante tal vez para el hombre natural, ¿verdad? Pero para los que ya hemos experimentado la salvación, sabemos que Dios en esa pequeña oración, que tal vez no tenga gran significado, hace grandes cambios en nuestra vida. Hoy esta noche vamos a tratar el tema de la regeneración. Regeneración. Oh, pero ¿qué significa la palabra regeneración? Bueno, eso lo vamos a estar estudiando en estos momentos, no sin antes hacer la oración para que usted y yo nos pongamos bajo la cobertura del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche por el tiempo que nos das de predicar tu palabra, dar esta enseñanza, Señor, al pueblo que nos esté mirando en este momento, sea mañana, tarde o noche. Sabemos que este es un tiempo primordial. Como decimos, Señor, que tú eres el único que puede cambiar la vida del ser humano. Gracias, Padre. Te lo suplicamos, Padre, que tú hagas la obra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, el tema decíamos que es regeneración. Ahora yo le voy a dar un poquito de qué es regeneración. La regeneración en el sentido natural dice que es el proceso natural de reemplazar o reparar células, tejidos u órganos. Esa sería la regeneración en sentido natural, físico. Hacer que una persona abandone hábitos o conductas reprochables para llevar una vida normal, físicamente ordenada. En el sentido espiritual, sabemos que es una nueva creación y transformación de la persona. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, por medio del Espíritu Santo, mediante el cual Dios le imparte al corazón del creyente la vida eterna de Dios y lo convierte en hijo de Dios y nueva criatura. Vamos a separar lo que es lo humano de lo espiritual. Y para esto vamos a estar leyendo en nuestra Biblia en San Juan, capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor en San Juan, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne,
carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Esa fue la historia de Nicodemo y Jesús. Nicodemo, un fariseo que está queriendo saber cómo entrar al reino de los cielos, cómo entrar al reino de Dios, cómo ser salvo, en otras palabras. Él no sabe cómo hacerlo, aunque él era fariseo, era un líder religioso, leía la Torá, leía la Escritura, los profetas, sin embargo, no sabía cómo heredar el reino de los cielos. Jesús le explica que hay una manera de nacer de nuevo, que es en el Espíritu. ¿Cómo podemos hacer esto?, preguntó él. Si yo ya estoy viejo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Jesús no estaba diciendo que naciera de la carne, estaba hablando del Espíritu. Cuando tú aceptas a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, tú naces de nuevo. Naces de nuevo espiritualmente. Como dice acá la definición de regeneración en el sentido espiritual. Dice, es una nueva creación y transformación de la persona por medio del Espíritu Santo, mediante el cual Dios le imparte al corazón del creyente la vida eterna de Dios y lo convierte en un hijo de Dios y una nueva criatura. Cuando tú haces esa oración de acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador personal, reconozco que soy pecador y me arrepiento de mis pecados, estás entrando en un reino espiritual. No estás haciendo esa oración así porque sí. Estás entrando al terreno espiritual donde Dios te quiere, porque como decía el hermano en la clase pasada, Dios ya proveyó la salvación de antemano. Desde la creación del hombre, Dios ya sabía que íbamos a necesitar un Salvador. Y para eso mandó a Jesús como su único y suficiente Salvador, para que nosotros al aceptar a Cristo como nuestro Señor, tengamos vida eterna. Podamos lograr hacer aquello para lo cual hemos sido llamados. Ahora bien, dice la palabra del Señor en Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Oiga, qué hermoso esto. Esto no es don de nosotros. Esta no es idea del ser humano, no es idea del pastor, no es idea del líder, que usted sea un cristiano. Es idea de Dios. Esto nació en el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede poner en mi corazón el deseo de cambiar. Dios nos busca, pero nosotros somos quienes tomamos la decisión de aceptar. Ahora bien, dice la palabra del Señor en Tito, capítulo 3, versículo 5, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora bien, no fue invento nuestro, fue invento de Dios regenerarnos, hacernos nuevos, nuevas criaturas, nuevas personas, el cual, dice en versículo 6 de Tito 3, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso que nosotros no estábamos buscando a Dios, pero Él sí nos estaba buscando a nosotros y nos encontró. En Apocalipsis dice
He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Mire, Dios es el que primero toca la puerta. Y nosotros decidimos si abrimos esa puerta o la cerramos. ¿Queremos nacer de nuevo? ¿Queremos entrar al reino de los cielos? ¿Queremos vivir una vida eterna con Cristo Jesús? En nuestra boca, dice Romanos, ¿verdad? Romanos 10, que en nuestra boca está la decisión. Si queremos la vida eterna, reconozcamos que Jesús es el Señor. Ahora bien, el Señor le dijo a Nicodemo, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Wow. La mayoría de personas dicen que conocen a Dios, que aman a Dios, pero más adelantito vamos a saber si en realidad tú conoces a Dios y Dios te conoce a ti. En Romanos 12:2 nos dice la palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo digo que toda la escritura, ¿verdad?, nos anima a investigar, nos anima a buscar esa regeneración, esa salvación, ese cambio de vida. Muchos se preguntan por qué los cristianos viven de una manera diferente. El secreto o la bendición está en que hemos reconocido que somos malos y que necesitamos ayuda de Dios. Cuando reconocemos que necesitamos ayuda, buscamos la ayuda y la ayuda correcta es Cristo. El Espíritu Santo, Él nos guía, dice su palabra, a toda verdad y a toda justicia. En Efesios 4:23 nos dice la palabra, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Wow. La salvación y la regeneración involucra nuestro intelecto y nuestro espíritu. Los une, porque cuando conocemos la palabra y la llevamos al corazón, esta hace el impacto que Dios quiere que haga en nosotros. Ese cambio radical. Y ya vamos a ver por qué le hablo de un cambio radical. Ahora dice en el versículo 24, siempre de Efesios capítulo 4, dice, y vestíos del nuevo hombre. ¿Qué es vestirse? Bueno, ponerse un vestido nuevo. Dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Ahora bien, Juan 3:6 nos dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hay una diferencia entre la carne y el espíritu. Dios separa esas dos áreas. ¿Por qué? Porque el espíritu no se lleva con la carne. No tienen unidad. La carne siempre está pensando en lo natural, en lo terrenal. Y el espíritu siempre está deseando a Dios. Siempre está deseando un acercamiento divino. El hombre natural no entiende por qué hay un vacío en su corazón que no lo puede llenar las cosas materiales, las cosas, las relaciones, la fama. Nada de eso puede llenar el vacío que hay en el corazón del ser humano. ¿Por qué? Porque es espiritual. Una cosa material no va a llenar, satisfacer al espíritu. Pero Dios es el que en nosotros, como decía la palabra,
produce en nosotros el querer como el hacer. Ahora bien, dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Wow, mire, el amor de Dios fue tan grande que nos dio a su Hijo Jesús. Algo que no lo podemos entender, como un padre va a sacrificar un hijo por un grupo de personas que no lo merecíamos. Sin embargo, Dios lo hizo. Nos amó tanto a nosotros que aun como éramos de pecadores, Él pensó que podíamos ser regenerados, hechos nuevos. Podíamos volver a nacer, podíamos volver a ser esas criaturas que Él creó en el jardín del Edén. Ahora bien, en 2 de Pedro, capítulo 1, dice que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Oiga, la naturaleza divina que ahora reina en nuestro corazón o puede reinar en su corazón, viene de Dios, porque Él nos hace partícipes. Usted sabe lo que es hacer partícipe a alguien, y usted tiene una bendición y usted dice, yo quiero compartir esta bendición con fulano o fulana de tal. Y es usted, entonces viene usted y lo hace partícipe con su bendición. Dios hizo eso. Dios dijo, quiero hacer partícipe a estas personas de este mundo de la bendición, de la salvación. ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de Cristo. Ahora bien, dice, para que por medio de ella llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina de Dios. Eso es algo incomprensible para el hombre natural. ¿Cómo personas naturales van a tener divinidad en sí mismos? No podemos tener divinidad en nosotros mismos, pero a través del Espíritu Santo, cuando Dios nos imparte, dice, ¿verdad?, su palabra, nos imparte el Espíritu Santo, esa divinidad viene a habitar con nosotros. Habiendo huido, dice, sigue diciendo el versículo de 2 Pedro 1:4, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, reconociéndole como el Señor y Salvador de nuestra vida, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos escapando de la corrupción que está en el mundo, porque el mundo está corrupto, está corrompido. El pecado ha llegado hasta su colmo. Entonces Dios quiere que el ser humano escape de ese mundo para que no sea destruido. Entonces dice el apóstol Pedro, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Todo lo que se maquina en la mente, todo lo malo y depravado que se puede pensar y hacer. Ahora bien, seguimos con Juan en el capítulo 3, versículo 27. Dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Oiga esto. El hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Cuando Dios toca la puerta de su corazón a través de un llamado como este, una enseñanza como esta, una invitación a la iglesia, un texto bíblico que alguien le mandó, un saludito cristiano, una palabra, está dándole a usted la oportunidad de que usted reconozca a Cristo. Pero ¿qué pasa? Bueno, mire lo que dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no es María, no es José, no es Pedro y no es Juan el nombre que puede salvarlo, sino el nombre poderoso de Jesús. Sigamos adelante. Primera Juan, capítulo 5, versículo 11, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Oiga bien esta afirmación. Esta es una afirmación que hace el apóstol Juan. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Si usted dice, bueno, yo no me congrego en ninguna iglesia, yo amo a Dios, yo creo en Dios. Ah, sí, pues mire lo que dice este versículo. Dice, si usted ama a Dios, debe también amar al que ha sido engendrado por él, que es Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Si usted ama al Padre, usted tiene que amar al Hijo también. No puede uno decir, amo al Padre, pero a los hijos no los amo, ¿verdad? Aunque a veces pasa. Bueno, ese ya es otro tema. Romanos 8, versículo 16, dice lo siguiente. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Oiga esto. Le dije al principio que el Espíritu Santo mora en nosotros cuando recibimos a Cristo. Cuando recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo y Él viene a vivir con nosotros. Entonces dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y el versículo 17, siempre de Romanos 8, dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso que cuando nosotros recibimos a Cristo, nos hace hijos de Dios y nos hace herederos. Nos da una herencia y esa herencia es la salvación. Y aparte de que nos hace herederos de Dios, nos hace coherederos con Cristo. Y ahora dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿No le ha pasado, hermano, que alguna vez usted se han burlado de usted porque usted es creyente, porque es cristiano? En algunas ocasiones pasa que se burlan de nosotros porque somos cristianos, porque vamos a la iglesia, porque ya no corremos juntamente con el mundo. Entonces somos causa de vituperio muchas veces, de marginación. Sin embargo, la palabra del Señor dice que si padecemos juntamente con Cristo, así como a Cristo lo vituperaron, se burlaron de Él, también dice que así como se burlen de nosotros, también vamos a tener gloria, vamos a tener bendición. Así que bueno, que no nos preocupe, ¿verdad? Que se rían de nosotros, no importa. No tenga miedo. Usted acérquese al Señor con toda libertad. Mire lo que dice en 2 Corintios 5:17. Me gusta este versículo porque en algunas Biblias dice diferente de lo que dice en la 1960 de la Reina Valera. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En otra versión dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas están pasando
y he aquí todas están siendo hechas nuevas. O sea, está hablando en tiempo presente. Las cosas viejas están pasando, ya están cambiando y ahora están haciéndose nuevas. ¿Cómo pasa esto? Bueno, pasa cuando el Señor va limpiando nuestra vida. Acuérdese que decíamos que regeneración es regenerar, ¿verdad? Es una palabra compuesta de reponer, genes. Y en este sentido espiritual, nosotros recibimos los genes de Dios, ¿verdad? Nuevos genes. Y por eso podemos decir que hemos nacido de nuevo en el Espíritu, porque la vida de Cristo viene a nosotros a través del Espíritu Santo. Ahora, en Colosenses, en el capítulo 3, versículo 8, el Señor nos pide algo. Acuérdese de lo que acabamos de leer en 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas están pasando y he aquí todas están siendo hechas nuevas. Entonces en Colosenses capítulo 3 versículo 8 nos dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Hablamos del vestido, ¿se recuerda? El versículo que leíamos de que el Señor nos decía revestidos de un vestido nuevo, ¿verdad? Del nuevo hombre, revestidos del nuevo hombre. Entonces Colosenses en el capítulo 3, versículo 8 está diciendo, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, mire la lista, pequeñita. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca, mentira. Ay, todo esto hay que dejarlo. Habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Estamos hablando de una nueva criatura, ¿verdad? La criatura vieja está siendo cambiada. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la criatura vieja? Quitarse el vestido viejo y ponerse el vestido nuevo, que es la palabra. La palabra es la que nos limpia. Acuérdese que la palabra es agua, ¿verdad? Que purifica. En el versículo 10 siempre de Colosenses dice, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Ya lo alcanzamos nosotros que estamos en Cristo, el conocimiento pleno? No. Vamos en ese proceso. Todos los cristianos vamos en un proceso de cambio. No lo hicimos de una vez. El nacimiento fue de una vez, pero el cambio es un proceso que va llevando el ser humano, ¿verdad? Como dice aquí, revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La regeneración es una renovación. Usted ha visto cuando hacen esas casas que las van a remodelar, remodelar. O sea, las van a hacer nuevas otra vez. Bueno, así somos nosotros. Somos una casa vieja que ahora van a quitar todo lo que nos sirve y van a poner cosas nuevas. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo y la palabra. Ahora bien, yo le tengo una pregunta, porque el título de esta lección se llama ¿Has nacido de nuevo? No me conteste usted, contéstese usted solito. Hágase un autoanálisis. Yo ahorita voy a leer algunos puntos y usted va a ir haciéndose como un examen. Usted vaya poniendo un chequecito ahí, como usted considera que está en su vida espiritual.
Si usted es una persona que no conoce de Dios, yo le invito en este momento que usted haga la oración, que usted diga: yo reconozco que soy pecador, que necesito a Cristo en mi corazón, me arrepiento de todos mis pecados y ahora, Señor, perdóname, lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Esa pequeña oración lo traslada a usted de muerte a vida. Si usted hizo esa oración conmigo, la quiere hacer, usted escribe en los comentarios, háblenos a la línea de teléfono que aparece ahí y usted diga: yo hice la oración. Parece sencilla, pero Dios está en el cielo escuchando su oración. Bien, dice, ¿qué es la regeneración? Bueno, si usted ha nacido de nuevo, usted me va a ir poniendo ahí: yo estoy aquí, yo estoy allá, o analícese. Yo también me analizo. Punto número 1 dice: la regeneración es necesaria porque separados de Dios somos incapaces de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Mire, usted ve alrededor suyo gente que no conoce de Dios o no conoce la palabra, difícilmente van a poder vivir bajo las normas de Dios. Ahora dice el Salmo 51:5: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Cuando usted reconoce que usted es un pecador, usted está apto para recibir el regalo de la regeneración y por ende la salvación. Jeremías 17:9 nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios, ¿verdad? Solo Dios conoce el corazón nuestro. En Romanos 8:8 dice: y los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. En la carne es difícil agradar a Dios. Tenemos que vivir una vida en el Espíritu. En 1 Corintios 2:14 nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Mucha gente no comprende el cristianismo, la vida del cristiano. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo: porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es lo que dice el apóstol Pablo en la palabra. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces no comprende. No comprende por qué se lee la Biblia, no comprende por qué van a la iglesia, no comprende por qué están sirviendo, están evangelizando, están saliendo a dar de comer a la gente en la calle. No comprendo qué está pasando. Bueno, porque eso solamente se entiende cuando estamos en el Espíritu. En el Efesios capítulo 2, versículo 3, en su segunda parte, dice: haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros antes éramos igual que el mundo. Nosotros antes sin Cristo hacíamos las cosas iguales o peores. Dice acá el apóstol Pablo: éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos iguales, no había diferencia. Pero ¿qué pasó? Vino Cristo, entró Cristo en nuestra vida, hizo los cambios necesarios. Acuérdese la remodelación de la casa, ¿verdad? La casa que va a ser remodelada tiene que sacarse todo lo que no sirve, todo lo que está viejo y poner cosas nuevas. Ahora, en el punto número 2, dice: la regeneración requiere un genuino arrepentimiento. Cuando usted dice: Señor, estoy arrepentido, me arrepiento de mis pecados,
Dios sabe si está haciendo usted de corazón esa oración. Entonces dice, se requiere de un genuino arrepentimiento. En Mateo capítulo 3, versículo 2, Juan el Bautista les decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Requisito para entrar al reino de los cielos, arrepentirse. Arrepentirse. De un genuino arrepentimiento. En Hechos capítulo 3, versículo 19, Pedro les dijo, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Wow, refrigerio me sabe como a descanso, a paz, a comida, bueno, bendición. Pero el apóstol Pedro está diciendo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados sus pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de paz. Encontramos un ejemplo en el capítulo 19 de un hombre que demostró su arrepentimiento. El arrepentimiento no solamente se dice, hay que actuar en arrepentimiento, hay que hacer obras de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. En Lucas 19, versículo 8, dice, entonces Zaqueo, mire, estamos hablando de Zaqueo. ¿Alguien conoce la historia de Zaqueo? Yo creo que los que leemos la Biblia sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad? Zaqueo. Para usted que no ha leído la Biblia, yo lo llevo a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 19 y verso 8. Y dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces más. Y vea la respuesta de Jesús. Al decir estas palabras Zaqueo, Jesús sabía, porque Jesús conocía el pensamiento de los hombres. Jesús sabía que Zaqueo estaba diciendo aquellas palabras del corazón, porque había un verdadero arrepentimiento. Jesús entonces dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto él es hijo de Abraham. La salvación requiere y la regeneración requieren de verdadero arrepentimiento. En el punto número 3 nos dice lo siguiente. La regeneración es la transición de la antigua vida de pecado. Transición. Pasamos de una vida de pecado a una vida de obediencia a Jesucristo. La regeneración es la transición de la antigua vida de pecado a la nueva vida en Cristo en obediencia. En Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Yo espero que usted me esté entendiendo de lo que yo estoy hablando. Estamos hablando de renovación, de nueva creación, de pasar de una vida a otra vida, de un estilo de vida a otro estilo de vida, bajo la dirección del Espíritu Santo. Ahora bien, en Efesios 4, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Denme un segundo.
despojarnos del viejo hombre porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Hablábamos de que Dios está tratando con nuestro intelecto y con nuestro corazón. La palabra llega a la mente y baja al corazón para que haga su obra completa. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. En Romanos, capítulo 8, versículo 1, nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos al punto número 4 y dice: los que han nacido de nuevo no practican el pecado. Practicar. ¿Qué es practicar? Hacerlo sin ningún temor, sin ningún dolor. Pecar sin temor. Pero los que han nacido de nuevo ya no pueden practicar el pecado. No es que ya no pequen, porque acuérdese que seguimos en esta naturaleza caída. El hombre vive en una naturaleza caída, sino que ahora tenemos con nosotros al Espíritu Santo que nos redarguye de pecado. Entonces, la regeneración, o los que han nacido de nuevo, los que han sido regenerados por Dios, ya no pueden practicar el pecado. Vamos a pecar de alguna manera. De alguna manera siempre vamos a pecar porque estamos expuestos al pecado. Sin embargo, ya no lo hacemos con placer. Ya no lo hacemos, no nos deleitamos en el pecado. ¿Por qué? Bueno, Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bueno, entonces tenemos una ventaja, que si somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Y en 1 Juan 3:3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tenemos al ayudador, que es el Espíritu Santo. Jesús les dijo a sus discípulos: me voy, pero no los voy a dejar solos. Les voy a mandar al ayudador, al consolador, para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la ventaja que los cristianos tenemos, que tenemos al ayudador con nosotros. Primera Juan dice en el capítulo 2, verso 3: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Fíjese, en eso se conocen los hijos de Dios, en que guardan sus mandamientos. Primera Juan 2:29 dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Qué hermoso, ¿verdad? Que como cristianos tenemos que ser justos, hacer justicia, porque Él es justo. En 1 Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Qué hermoso. Tenemos la simiente de Dios en nosotros. Tenemos la semilla de la palabra en nosotros. 1 Juan 3:6 dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. En Romanos 8:2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Ya vimos esos 5 puntos. Ahora
llegamos a lo que es la conclusión de esta clase. La conclusión nos dice: no se puede poner al mismo nivel el nacimiento espiritual y el nacimiento físico. No se puede. Porque la relación de Dios con el creyente es un asunto del espíritu y no de la naturaleza humana. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Para ser hijo de Dios, usted necesita reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, arrepentirse de sus pecados y clamar que sea Él el que venga a morar en su vida, para que a través del Espíritu Santo usted venga a ser una nueva criatura. Aunque nunca se puede anular el vínculo entre un padre y un hijo en la carne, la relación entre Dios y sus hijos es voluntaria. Esa relación permanece condicionada a la fe en Cristo. Una fe que se demuestra llevando una vida de obediencia y total dependencia a la voluntad de Dios y su palabra. Concluimos entonces que la vida o la relación de padre a hijo que Dios desea con nosotros es voluntaria. Dios ya dio su primer paso, que fue mandar a su Hijo al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿quién tiene que dar el siguiente paso? Usted. Usted tiene que dar el siguiente paso y reconocer que necesita un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesucristo. Yo quisiera hacer un llamado a usted que está ahí, que no conoce de Dios. Y yo voy a hacer esta oración con usted en este momento. Padre, te doy gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir a la cruz del Calvario por mis pecados. Me arrepiento y te pido que me perdones, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que cuando yo muera, tú me llames por mi nombre y yo pueda responderte. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esa oración por primera vez, yo le pido que escriba ahí en los comentarios o hable al número de teléfono que aparece ahí en su pantalla y nos haga saber que usted recibió a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Continúe con nosotros. Estamos aquí en Vida City Church en Houston, Texas. Tenemos nuestros servicios los jueves a las 7:30, los domingos de 9:30 y 1:30 p.m. El de 9:30 es bilingüe. Usted nos puede acompañar si vive por esta área de Houston. Y también tenemos nuestros prédicas en YouTube, en Facebook, en todas las redes sociales que estamos disponibles. Hay un teléfono ahí donde usted puede llamar. Si usted quiere escribir en los comentarios, usted puede hacerlo. Le deseamos que tenga un feliz día, una feliz noche, que esta palabra llegue al corazón suyo y el de su familia. Estamos esperando por usted para que usted venga a los pies del Señor y reconozca que necesita un Salvador, que es la salvación, que es la regeneración. Y en nuestra próxima clase, otro maestro le estará explicando otro tópico del cual necesitamos conocer. Que Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima.